Buenas tardes, amada iglesia. En este momento los saludamos en el amor del Señor. Les mandamos un fuerte abrazo a ustedes, a cada uno de sus familiares. Gracias por estar con nosotros una vez más en un culto a nuestro Señor. Vamos a hacer una oración para dar inicio a esta alabanza para nuestro buen Padre Celestial. Bendito Dios, bendito Padre, en esta hora estamos ya reunidos como un mismo cuerpo, en un mismo espíritu, para alabarte, para bendecirte, Señor, para darte estos momentos a ti de alabanza, de adoración, Señor. Y también una vez más estamos a la expectativa, Señor, de lo que tú vas a hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, oh Dios, a través de tu palabra. Señor, te adoramos, te bendecimos. Tu palabra dice: de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Señor, es por ello que en esta hora, como cuerpo de Cristo, nos unimos para declarar y decirte que tomes tu lugar, porque solamente tú mereces, Señor, ser ese Rey de Reyes. Tú eres ese Rey de Reyes y Señor de Señores, pero te damos ese lugar a ti, para que tú gobiernes nuestra vida, para que tú gobiernes nuestra familia, para que tú gobiernes nuestros hogares, Señor, oh Dios, y todo lo que hagamos sea conforme a tu voluntad. En esta hora, Señor, te decimos a ti, te decimos solamente a ti, oh Dios, y buen Padre Celestial, que tomes el trono de nuestro corazón, que tú vengas a posesionarte aquí en nuestro corazón y que nos guíes en este tiempo, en este momento, todos los días de nuestra vida, a todos nosotros, a todos aquellos que te buscan, que te amamos, Señor, oh Dios, todo aquel que invoca tu nombre, Señor, oh Dios. Gracias te damos, oh Dios. Recibe alabanza, recibe adoración. Amén y amén. Entonemos esa preciosa alabanza que dice: toma tu lugar. Amén.
Hola, muy buenas tardes, Iglesia del Señor. Nos hemos reunido en esta tarde para escuchar una vez más la palabra de Dios. Y como hemos estado viendo en el transcurso de estas semanas, estamos estudiando el libro del Apocalipsis,
un libro profético que nos va a revelar la voluntad del Señor, no tan solo para la iglesia, sino para el mundo entero. Por eso es importante que como iglesia de Dios volteemos a ver la palabra más profética segura, que es el libro del Apocalipsis, que es la palabra del Señor. En esta tarde nos toca considerar el mensaje a la iglesia de Tiatira. Y para ello vamos a leer el libro de las Revelaciones en su capítulo 2, versículos 18 al 29. Ahí vamos a tener la enseñanza, el mensaje que Dios da a esta iglesia. Dice la Escritura: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero. Como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, vamos a considerar en esta mañana el mensaje de Dios a la iglesia de Tiatira, que es una de las 7 iglesias ubicadas en el Asia Menor, a quien el Señor dirige uno de estos mensajes. Primeramente entendemos o vamos a considerar algunos aspectos relacionados con esta iglesia. No tenemos mucha información sobre ella, no sabemos cuál era la situación de la iglesia de Tiatira, no sabemos quién era Jezabel, qué es lo que enseñaba y qué es lo que nos revelan las promesas que Dios le hace a esta iglesia. Tiatira significa ofrecimiento de víctimas, y esta se caracterizaba por ser una ciudad en donde se habían formado diversos sindicatos, asociaciones y gremios de todos los habitantes de la ciudad, y los cristianos estaban involucrados en estos. ¿Por qué? Porque había sindicatos de panaderos, sindicatos de artesanos que trabajaban el bronce, sindicatos de zapateros, sindicatos de aquellos que curtían pieles, sindicatos diversos que asociaban o reunían a todos los trabajadores que prestaban algún servicio en esta ciudad. Obviamente entendemos que nuestros hermanos cristianos laboraban, se dedicaban a alguna actividad, y obviamente tenían que formar parte de estos grupos, de estas asociaciones. Esto nos enseña que la iglesia de Tiatira no corría o no sufría ningún peligro por causa de tribulación o de persecución. El único problema que podemos encontrar en la iglesia de Tiatira es que algunos de nuestros hermanos de ese tiempo se negaban a participar o a formar parte de esas asociaciones,
y obviamente esto les limitaba en el aspecto económico y en el aspecto de trabajo, ya que en todos esos gremios se realizaban comidas, se realizaban diversos actos de adoración, ya que cada gremio tenía un dios patrón. Obviamente estas fiestas que ellos celebraban en honor de sus dioses empezaban con un sacrificio a sus ídolos, con el ofrecer carne a sus ídolos y después era repartida entre aquellos asistentes. Obviamente entendemos que también había borracheras y había orgías. Es por eso que algunos cristianos tenían problemas en su trabajo, cómo prestar su servicio si tenían que estar afiliados a este tipo de sindicatos. Esa era la situación social, política, económica y religiosa de aquella ciudad, de aquella iglesia llamada Tiatira. Podemos ver la presentación del Señor hacia esta iglesia y como siempre dice la palabra, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Hemos dicho que la palabra ángel significa mensajero, uno que es enviado, uno que es portador de la palabra. Por lo tanto, aquella carta va dirigida principalmente al liderazgo de la iglesia, al pastor, aquel que sirve, aquel que ministra, aquel que da la palabra. Y vemos la presentación del Señor para esta iglesia. El Señor se presenta como el Hijo de Dios, como el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Encontramos entonces la presentación de Dios o de Jesús como el Hijo de Dios. Esto nos habla de su deidad, de su señorío, de su divinidad. Es un atributo propio de Jesús donde Él sabe que Él es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Habla entonces de su majestad y de su realeza. Pero también habla y dice como aquel que tiene ojos como llama de fuego. Esta palabra nos enseña que Dios, que Jesucristo, el Hijo de Dios, con esa mirada penetrante que tiene, es capaz de examinar y de escudriñar los corazones y la mente de cada uno de nosotros. Sus ojos como llama de fuego son penetrantes. Por eso hemos dicho en diversas ocasiones que nada hay que se pueda esconder de la mirada del Hijo de Dios. Nada hay que se puede esconder de los ojos escudriñadores de nuestro Señor Jesucristo. Esos ojos como llama de fuego nos hablan de ira hacia el pecado. Nos enseña de la mirada escudriñadora del Señor que despoja de hipocresías, de disfraces a todo el ser humano. Entonces, Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo, examina, escudriña la mente del hombre. La palabra escudriñar significa seguir acertadamente toda pista o rastro. Entonces, la palabra de Dios nos muestra que Jesús, el Hijo de Dios, todo lo tiene delante de sus ojos. Nada hay que se puede esconder de él, ni los pensamientos, ni los deseos del hombre. Nada hay que se esconda de la mirada de Dios. Por eso la presentación del Señor con esos ojos brillantes como fuego. Y dice la Escritura, y sus pies semejantes al bronce bruñido. Esta palabra nos habla de una posición de autoridad. Jesucristo tiene toda autoridad sobre el universo. Por eso dice la palabra que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esa figura también nos habla de juicio. Tarde o temprano el universo, la humanidad tendrá que recibir el juicio de parte del Señor. De eso nos habla
esos pies semejantes al bronce bruñido, dice la palabra del Señor. Y yo quiero decirte que los juicios de Dios son justos y son verdaderos. Hoy día el hombre se mofa de Dios. Hoy día el hombre piensa que es más sabio que Dios y ha hecho del Señor mofa, pero un día todos y cada uno de nosotros hemos de recibir, de acuerdo a nuestras acciones, de acuerdo a nuestras obras, el juicio de parte del Señor. Entonces es así como se presenta el Señor para esta iglesia de Tiatira, como el Hijo de Dios, como el soberano, como el Rey de Reyes, como el que tiene ojos que todo lo escudriña, que todo lo ven, y pies semejantes al bronce bruñido, que nos habla de juicio. Y viene la palabra de Dios para esta iglesia. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Dios conoce todo de nosotros, el cómo le servimos, el cómo le honramos, el cómo predicamos, el cómo cantamos. Esta palabra conocer habla de intimidad. Nada le es oculto al Señor. Él conocía las obras de la iglesia, así como conoce las obras que nosotros hacemos para el Señor. Él conoce la forma en la cual servimos, en la cual trabajamos. Él conoce el amor, Él conoce nuestra fe, Él conoce nuestra paciencia. Él sabe cómo vivimos, lo que sufrimos, lo que hacemos, lo que dejamos de hacer. Dios conoce, Dios sabe. Nada le es oculto de su mirada, de su conocimiento. Entonces Tiatira era una iglesia que tenía obras, era una iglesia que tenía amor, era una iglesia que tenía fidelidad, era una iglesia que tenía paciencia. Pero algo estaba pasando en aquella iglesia y Dios se dirige a aquellos congregantes, a aquel lugar, con esta palabra: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En la iglesia de Tiatira se encontraba una mujer a quien se le da el nombre de Jezabel. Para entender, hermanos, qué es lo que pasaba en esta congregación, tenemos que estudiar la vida de Jezabel, aquella mujer que se encuentra en el primer libro de los Reyes y segundo libro de los Reyes, y que es una mujer de carne y hueso, que era hija de Etbaal, rey de los sidonios, y que se caracterizaba por su adoración a Baal. Esta mujer se casó con el rey Acab, formaron un matrimonio, una alianza impura. Recuerden, hermanos, que la palabra del Señor siempre le había dicho al pueblo de Israel que no hiciera alianzas con mujeres paganas. Pues Acab, el rey de Israel, desobedeció a la voz del Señor y contrajo matrimonio con esta mujer llamada Jezabel, cuyo nombre significa sin marido y sin autoridad. Esta mujer entonces llevó al pueblo de Israel la adoración a Baal. Baal se consideraba que era el señor de las tormentas, el dios del fuego. Por eso vemos la confrontación que tiene Elías posteriormente con esos 400 profetas de Baal. Entonces se hizo de la adoración a Baal la religión oficial del pueblo de Israel. A Jezabel se le conoce entonces como una mujer idólatra, fornicaria, en el sentido de que apartó al pueblo de Israel de la adoración
al Dios verdadero. Como hemos dicho, el hombre hoy se ha hecho semejanzas a Dios en base a cuadrúpedos, a reptiles, dice la palabra, se han hecho imágenes. Pero la palabra del Señor nos enseña que Dios habita en el cielo, que Dios es espíritu y los que le adoran han de adorarle en espíritu y en verdad. Jezabel se caracterizó por ser entonces una mujer que apartó al rey y al pueblo de la adoración genuina a Dios. Fue una mujer con mucha influencia en el reinado de Acab, puesto que le decía al rey lo que tenía que hacer. Por ejemplo, ordenó la muerte de Nabot, un hombre bueno que no quiso venderle su heredad al rey. Sin embargo, esta mujer Jezabel vio la manera de matar a este hombre. Entonces la Biblia habla de esta mujer como una mujer manipuladora, como una mujer que llevó la idolatría al pueblo de Israel en consentimiento de su esposo. Para este tiempo Dios levantó al profeta Elías para que confrontara a esta mujer Jezabel y a sus profetas en el monte Carmelo. Entonces, iglesia, entendamos, cuando se levanta Jezabel, en el Antiguo Testamento una mujer de carne y hueso, en el Nuevo Testamento, en la iglesia de Tiatira, un espíritu de seducción, de fornicación, Dios siempre va a levantar un ministerio profético genuino, porque si vemos la palabra, dice la Escritura, toleras a esa mujer que se dice profetiza. Era una falsa profeta dentro de la iglesia de Tiatira. Hoy día la palabra del Señor nos alerta y nos dice que hemos de estar prevenidos en contra de los falsos maestros, en contra de los falsos profetas. Hoy día muchos hombres se levantan y se llaman profetas, se llaman evangelistas, se llaman pastores, se llaman profetas, pero debemos discernir qué hay atrás de aquellos todos esos hombres, porque como dice la palabra, en la iglesia de Tiatira había una mujer que se decía ser profeta y sin embargo no lo era. Jezabel se caracterizaba por tres aspectos importantes: por la manipulación, por la intimidación y por el control. Era una mujer que intimidaba al pueblo, que intimidó al profeta Elías, y después Elías se quería morir y entró en depresión. Pero recuerda, iglesia, cuando se levanta Jezabel, siempre Dios va a levantar un ministerio profético genuino, como el del profeta Elías, que convocó a aquellos profetas falsos de Baal. Y recuerdan la historia, como aquellos profetas empezaron a danzar, empezaron a gritar, empezaron a cortarse y decían: Baal, respóndenos. ¿Por qué? Porque Elías los estaba confrontando y había dicho que se hicieran altares, que los mojaran, y el Dios que respondiera con fuego, ese iba a ser el Dios verdadero. Por eso hemos dicho que a Baal se le consideraba como el señor del Dios y de las tormentas. Obviamente nunca hubo respuesta de este falso Dios al clamor de aquellos profetas que se cortaban sus cuerpos, que bailaban en honor de él. Nunca hubo respuesta, porque los dioses, los ídolos de las naciones son oro y plata. Ojos tienen, pero no ven. Manos tienen, pero no palpan. Pies tienen, pero no caminan. Pero cuando Elías se levantó y dijo: Señor, respóndeme, dice la Escritura que fuego cayó del cielo y consumió todo aquel holocausto, demostrando así que Dios, el Dios creador del cielo, el Dios creador de la tierra, que gobierna el universo, que tiene el control de todas las cosas, es el Dios verdadero. Aquella mujer entonces
fue una mujer perversa, mala, que influyó en gran manera sobre el pueblo de Israel. Ahora en el libro de Apocalipsis y en la iglesia de Tiatira la vemos una vez más enseñando, profetizando, seduciendo a los siervos del Señor a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Por eso, amada iglesia, es importante entender la voz profética del Señor. Entender que la iglesia no es un club cristiano en donde como miembros venimos a pasar un buen rato. La iglesia es un lugar donde debemos de instruirnos y debemos de ser confrontados con la realidad de nuestro pecado. Venimos a oír la voz del Señor llamándonos al arrepentimiento y a la santidad, y no a oír el ofrecimiento profético de un estatus social y económico. Entonces aquella mujer era una falsa profeta, como hoy día lo hay tantos hombres en esta tierra y en las iglesias. Cuando vemos el aspecto profético en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, siempre los profetas del Dios verdadero llamaban al hombre al arrepentimiento. Llamaban al hombre a apartarse de su pecado. Llamaban al hombre a una confrontación con su vida que estaban llevando. Por eso el Señor llega y dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Los profetas genuinos del Antiguo Testamento siempre proclamaban arrepentimiento. Y hoy día lo que menos quiere oír la iglesia, los hombres, es arrepentimiento. Nos gusta oír que vamos a ser levantados, nos gusta oír que vamos a tener una posición social, nos gusta oír que Dios va a derramar dinero en abundancia. Pero lo que hoy necesitamos no es una palabra falsa profética, sino la palabra profética genuina de Dios, llamándonos al arrepentimiento. Por eso, iglesia, hemos de ser confrontados con la verdad de la palabra. Entonces, así se presentaban las cosas en la iglesia de Tiatira. Toleras, permites que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, aquella mujer, aquel liderazgo en la iglesia de Tiatira permitía que los cristianos se asociaran a aquellos gremios de trabajadores, que participaran de las viandas, de las cosas ofrecidas a los ídolos, que participaran en la idolatría. A eso la Biblia le llamaba las profundidades de Satanás. Hombres que se creían sabios, que se creen más sabios que Dios. Entonces, de esta manera la iglesia de Tiatira se contaminaba. Pero vean lo que le dice el Señor a aquella iglesia y con respecto a aquella mujer llamada Jezabel: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Esa palabra, hermanos, le he dado tiempo, nos habla de un periodo de gracia y de misericordia. Dios en su amor estaba concediéndole a aquella mujer y a sus seguidores un periodo de gracia, de misericordia, para que se volvieran al arrepentimiento. La palabra arrepentirse significa cambiar de pensamiento y de actitud, y en el sentido moral se refiere a sentir dolor o tristeza profunda por haber desobedecido a Dios.
Hemos dicho que hoy día lo que menos quiere la iglesia, los congregantes, la gente, es que se les hable de arrepentimiento, es que se les diga que tienen que cambiar su manera de actitud. Hoy la gente quiere oír que lo que están haciendo está correcto. Hoy lo que la gente quiere oír es saber que van bien en ese camino que están llevando. No quieren confrontación, pero la palabra del Señor, hablando a la iglesia de Tiatira, le dice: les estoy dando un periodo de gracia, de misericordia, para que reflexionen, para que se arrepientan, para que vuelvan a mí con todo su corazón. Entonces veamos lo que estaba pasando en esta iglesia de Tiatira. Estaban pervirtiendo los caminos del Señor, se estaban contaminando con las cosas del mundo. Y dice la palabra del Señor: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Veamos la presencia de Dios en esta iglesia. Él conoce, Él escudriña, Él sabe nuestra manera de comportarnos. A la humanidad, al hombre, le está dando un periodo de gracia, de misericordia, de compasión, para que se arrepienta, para que dejen sus malos caminos, para que se vuelvan al Señor. Pero dice la Escritura: pero no quieren arrepentirse, por eso yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a sus hijos heriré de muerte. Es importante, iglesia, que entendamos la gravedad del pecado. Tenemos que apartarnos de nuestro pecado. Tenemos que aborrecer nuestro pecado, porque dice la palabra: y os daré a cada uno según vuestras obras. Decíamos hace un momento que al hombre se le hace fácil reírse de la palabra del Señor. Al hombre se le ha hecho fácil tergiversar la palabra del Señor. Al hombre se le ha hecho fácil dar respuesta a aquellas propuestas políticas que van en contra de la palabra del Señor. Se les ha hecho fácil abolir los estatutos de la palabra del Señor, pero recuerden que un día Dios dará a cada uno el pago según sean sus obras. El juicio de Dios es inevitable, como lo hace en el libro de Tiatira, como se presenta con esos pies como el bronce bruñido. Dios tiene la autoridad para hollar a todos sus enemigos. Vean entonces cómo se presenta el Señor para la iglesia de Tiatira. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. A lo largo de la historia, siempre nos damos cuenta que hay un remanente fiel que ama y que sirve al Señor de todo su corazón. Cuando Elías confronta a los profetas de Baal, él dice estas palabras: solo yo he quedado. Pero Dios le dice: Elías, no, hay 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas a los Baales. Entonces, Dios siempre tiene un remanente fiel en esta tierra, un remanente que ama, que obedece, que sirve de manera fiel al Señor. Por ello el Señor le dice a Tiatira: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina,
Esa enseñanza, hemos dicho que hoy día muchos cristianos se contaminan con el mundo, con las fiestas del mundo, con alianzas impuras como lo hizo Acab con Jezabel. Pero dice el Señor que aquellos que no tienen esa doctrina, esa enseñanza y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Entonces entendemos que las profundidades de Satanás eran esas enseñanzas falsas que impartían Jezabel y toda su comitiva, que les decían a los miembros de la iglesia: no pasa nada, si estás en el pecado no te va a pasar nada, si participas en esas fiestas no va a pasar nada, si te haces como uno de ellos no va a pasar nada. Esas eran las enseñanzas que había en Tiatira, y de manera especial de esta mujer Jezabel, a quien la Biblia llama profundidades de Satanás. Entonces el Señor dice: no les voy a imponer ninguna otra carga. Como vimos en algunos aspectos pasados, el concilio de Jerusalén solamente había determinado lo siguiente. Hechos 15:28 dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Esa era la palabra de Dios para la iglesia de Tiatira, que sus miembros se abstuvieran de lo sacrificado a los ídolos. Hemos dicho que el ambiente era difícil para aquellos cristianos que trabajaban, que prestaban un servicio, tenían que asociarse a algún sindicato. Y hemos dicho que estos sindicatos tenían un dios patrón a quienes le ofrecían comidas de manera constante y terminaban en orgías y borracheras. Pero el Señor le dice a aquella iglesia y a sus miembros: no les voy a imponer carga, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de fornicación, que se abstengan de sangre y de ahogado. Iglesia, escuchemos la voz del Señor para nosotros. Tantas cosas vemos en el mundo, tantas cosas hay hoy día que nos absorben, que nos jalan a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Pero iglesia, Dios está demandando santidad, que no conozcamos las profundidades de Satanás, que no demos oídos a aquellas enseñanzas de aquellos hermanos que dicen: si participas en ese pecado no te va a pasar nada, si haces esto no te va a suceder nada. Recuerda, iglesia, que los juicios de Dios son verdaderos y justos, y tarde o temprano todo hombre, toda mujer comparecerá ante el Señor para rendir cuentas de sus obras y de sus acciones. El Señor da tiempos de misericordia, de compasión, para que nos apartemos del pecado. Por eso dice la palabra: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Iglesia, cuidemos nuestra vida, apartémonos de maldad, apartémonos de pecado, porque el yugo del Señor es fácil y ligera es su carga. Iglesia, retengamos nuestra fe y fidelidad al Señor y mantengámonos firmes a las enseñanzas de la bendita palabra del Señor. Por eso el Señor le dice a la iglesia de Tiatira: pero lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Su fe, su fidelidad, su paciencia, sus buenas obras. Iglesia, crezcamos en madurez, crezcamos en el conocimiento de Dios y no demos oído a doctrinas falsas, a doctrinas que provienen de hombres,
que buscan desviar al pueblo de la verdad, como sucedía con la doctrina de Balaam, con la doctrina de los Nicolaitas y ahora con las enseñanzas proféticas falsas de esta mujer llamada Jezabel. Y termina la palabra del Señor una vez más diciendo: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Dios espera una iglesia vencedora. Hermanos, tenemos que levantarnos y vencer. Muchas son las aflicciones del justo, muchas son las tentaciones, pero tenemos que levantarnos con la autoridad del Señor y ser vencedores. En Cristo recuerde que somos más que vencedores. Tenemos que guardar, tenemos que obedecer a la palabra del Señor. Y dice la Escritura que como una consecuencia el Señor dará autoridad. Cuando el cristiano supera la prueba, cuando el cristiano supera las adversidades, Dios lo lleva a un nuevo nivel de autoridad. Por eso aquí el Señor les da la promesa a aquellos cristianos en Tiatira, que al que venciere, al que guardare sus obras hasta el fin, dice: yo le daré autoridad sobre las naciones. Nos habla de una posición de gobierno. Las palabras regir que dice aquí la Escritura: y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Esas palabras regir y serán quebradas habla de un pastoreo y se refieren al uso del bastón y a la vara del pastor, que son instrumentos para guiar y disciplinar. Esto nos enseña que cuando el cristiano es vencedor y supera la prueba, Dios derrama una posición, Dios le da una posición de autoridad para gobernar, para pastorear y para disciplinar. Por eso, iglesia, levantémonos para orar por nuestra sociedad, por el mundo, por la familia. Nosotros tenemos autoridad de parte de Dios para regir, para quebrar, para desmenuzar las obras del diablo. Levántate, iglesia, para orar, porque Dios te ha dado una posición de autoridad, una posición para gobernar. Dios nos ha dado esa autoridad. Por eso tenemos que levantarnos para cambiar los destinos del mundo, de la humanidad. La oración cambia las cosas. Por eso dice el Señor: yo le daré autoridad sobre las naciones. Iglesia, ora. Iglesia, clama. Iglesia, intercede. Lo que estamos viviendo va a terminar, va a pasar cuando la iglesia se levante para orar, para gemir, para clamar, para buscar el rostro de Dios. Cuando la iglesia se levante en oración, todas estas cosas van a terminar. Las artimañas del diablo van a desaparecer. Todo lo que el enemigo ha levantado en contra de la iglesia, en contra de nuestra nación, va a terminar cuando el hombre, cuando la iglesia tome la autoridad a través de la oración y empiece a buscar al Señor, empiece a decretar la voluntad del Señor, y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Apocalipsis 22:16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. En las noches oscuras, al amanecer, siempre hay una estrella que se distingue por su claridad y por su luz.
en los momentos más difíciles de nuestra vida. Cuando las tinieblas tal parece que abundan y que no van a terminar, cuando los problemas parece que no tienen solución, siempre el Señor se va a presentar como una luz brillante para indicarnos el camino, para darnos la solución, para mostrarnos lo que tenemos que hacer. Por eso el Señor dice, se presenta diciendo, y le daré la estrella de la mañana. Para los romanos, la estrella era Venus, símbolo de victoria y de soberanía. Por eso, para nosotros los cristianos, Cristo es nuestra estrella que nos da la seguridad de la victoria, nos da la seguridad de que tenemos victoria sobre todas las cosas que hay en el mundo. Recuerden, hermanos, que en Cristo somos más que vencedores. Por eso la voz del Espíritu, el que tiene oído, oiga, discierna, entienda lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Hermanos, tenemos que discernir los tiempos de Dios. Jezabel en el Antiguo Testamento era una mujer de carne y hueso. Hoy en la iglesia de Tiatira y en estos tiempos se presenta como un espíritu que busca materia dispuesta para hacerse presente y destruir a las iglesias del Señor. Recuerde, manipulación, intimidación y control son características de este espíritu. La presencia de este espíritu en la iglesia va a dar lugar a la contaminación espiritual, va a dar lugar a la rebelión, va a dar lugar a la mentira, va a dar lugar a la acusación, va a dar lugar a la arrogancia, va a dar lugar a una super espiritualidad. Recuerde que cuando este espíritu de Jezabel se hace presente en una iglesia, su palabra favorita siempre va a ser: Dios me reveló. Dios tiene una palabra para ti. Iglesia, cuidémonos de este espíritu que busca destruir a las congregaciones. Recuerde, iglesia, que Dios siempre va a tener un remanente fiel, una generación profética genuina, como lo era el profeta Elías, para hacer grandes señales y prodigios. Cuando Jezabel se levanta, Dios levanta al profeta de Elías, un espíritu profético para derribar, para destruir todo aquello que se levante en contra del reino de Dios. Recuerde, iglesia, que Tiatira no sufría persecución, pero sí era tentada a contaminarse con el mundo. Recuerde, iglesia, que Jezabel, ese espíritu, va a establecer una fortaleza mental en las personas, en sus pensamientos y en sus acciones, para que no puedan ver la verdad de Dios. Cuando Jezabel llega a una iglesia, llega con la finalidad de dividir, de destruir a las personas, de destruir a los ministerios, porque la obra de Satanás es la de hurtar, es la de matar y es la de destruir. Iglesia, yo te invito para que perseveres en santidad, porque el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Iglesia, no te contamines con el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Recuerda que tarde o temprano Dios va a traer juicio. Iglesia, sé fiel al Señor. Mantén tus vestidos limpios. Discierne los tiempos del Señor. Ora, pídele al Señor para que conozcas los caminos de Dios.
Es importante entonces que en estos tiempos cuidemos la sana doctrina, volviendo a los principios de la palabra del Señor. Iglesia, Dios te bendiga, ora, busca de Dios, ayuna, humíllate delante del Señor y no te contamines con el mundo. Guárdate en santidad, guárdate en pureza, no hagas alianzas impuras, sirve al Señor de todo corazón y como dice su palabra, sé fiel hasta la muerte y el Señor te dará la corona de la vida. Saludos, Dios te bendiga.